Querido Padre, nos reunimos ante ti en humildad y reverencia, agradecidos por el don de tu palabra, que nos guía y nos conforta. Hoy, mientras iniciamos nuestro estudio bíblico para explorar la vida de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, que la luz de tu verdad brille poderosamente mientras buscamos en las Escrituras que testifican, Señor, su misión divina aquí en la tierra. Reconocemos que Jesús enfrentó diversas pruebas y desafíos, desde la tentación en el desierto hasta la cruz en el Calvario. Y comprendemos que en estos momentos no solo prueban su fidelidad, sino también su profunda humanidad. Danos amor, Señor, entendimiento, te pedimos que nos des discernimiento en cada una de las enseñanzas, en cada uno de los versículos, Señor, que nos ayudes a ver cómo Él nos mostró el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y buscamos la reconciliación contigo a través de Él. Que el recordar su propósito, el de traer salvación a toda la humanidad, también encontremos inspiración y fortaleza, Señor, en nuestro propio caminar espiritual. Que comprendamos con mayor profundidad el amor incondicional que lo impulsó a sacrificarse por nuestros pecados, y este amor transforme nuestras vidas también. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté presente en este estudio, guiándonos y revelándonos las maravillas de tu palabra. Que cada pensamiento sea respondido, enriquecido y edificante, Señor, para nuestras vidas. Que cada pregunta que encuentre respuesta en ti y que cada duda se convierta en una oportunidad para crecer en fe. Permítenos abrazar, Señor, las cualidades de la gracia, la compasión y la valentía que Jesús demostró, y ayúdanos a reflejar su luz en este mundo. Que nuestro compromiso contigo se renueve al conocer más de cerca tu amor y tu misericordia que nos ofreces a través de Jesucristo. Te damos las gracias por este tiempo y te pedimos que nos bendigas mientras caminamos juntos en este camino de aprendizaje y de transformación. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar de su proceso, de su prueba y de su propósito. ¿Ya me escuchas bien, Fer? Sí, ahora sí escucho. No sé qué pasaba. Los veía, estaba todo bárbaro, pero no. Veía que los demás estaban hablando, o sea que se escuchaban, y yo no tengo sonido. ¿Qué sé yo? Bueno, ya ahora sí estás bien, ¿verdad? Sí, del teléfono, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a profundizar en el proceso, las pruebas y los propósitos de Jesús, pero a un nivel espiritual y también muy profético, como está escrito, y muy práctico, para que entendamos cómo Dios opera a través de los procesos y por qué Jesús es el molde supremo a seguir, cómo Él es nuestra guía, ¿ok? Y voy a dividirlo, como dije ahorita, en tres partes: en el proceso, en la prueba y en el propósito. Y después voy a explicar cómo se conectan esas tres para formar un mapa completo del plan de Dios, asimismo para nuestras vidas también. Voy a ponerlo de ejemplo y lo voy a ir uniendo. Entonces, el primer punto es el proceso de Jesús. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Jesús vivió un proceso en etapas, ¿verdad? Aunque Él es perfecto, porque es el único ser perfecto, es el Hijo de Dios y por eso su perfección. Jesús decidió experimentar plenamente la condición humana. Fue una decisión que Él tomó, venir a este mundo a experimentar lo que nosotros vivimos, porque vino a representarnos. Esa era su misión, a mostrarnos el camino y a cumplir la justicia. Entonces, ¿qué podemos ver de Él? Primero, podemos ver que Él tuvo un nacimiento en humildad. Él tuvo un nacimiento humilde. Él nació en un pesebre, ¿verdad? No nació en un castillo, no nació con riquezas, nació en humildad. Entonces, aquí vemos que el Dios se hace pequeño, porque Jesús no nació en un palacio, perdón, sino en un pesebre. Y esto no es un detalle cualquiera, porque ahí lo que Dios nos está diciendo es: mi gloria primero se revela en lo escondido, en lo invisible, en lo pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cuando Él nos dice: mi gloria se revela primero en lo escondido y no en lo visible? Dice, Dios nos comienza
todos los comienzos de Dios pueden parecer muy pequeños, pero los comienzos pequeños son los más importantes. Entonces, la grandeza empieza en pequeño y la verdadera autoridad nace en la humildad. Por eso siempre he dicho que necesitamos ser humildes y nos llama a la humillación ante Dios, que no es un castigo, es una manera de servirle a Dios, ¿verdad? Jesús trabajó como carpintero, fue humilde, ¿verdad? Trabajó como carpintero. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey del mundo, tuvo un trabajo normal. ¿Y por qué? Porque él llevó una vida laboral normal, porque eso lo ayudó a desarrollar paciencia, esfuerzo y carácter. Son tres cosas que él adquirió cuando estuvo en ese tiempo trabajando carpintería. En ese proceso también Jesús experimentó vulnerabilidad humana desde el primer día, ¿verdad? Tuvo que nacer y vivir como cualquier ser humano y nació en la humildad de un pesebre. Entonces, ¿qué tuvo? Humildad, obediencia y paciencia. Tuvo que vivir esas tres cosas. Jesús tuvo una vida oculta, y digo oculta porque realmente no hay mucha información durante los primeros 30 años de su vida. Y hasta cierto punto se puede decir que vivió una vida en silencio porque no tenemos mucha información, ¿verdad? Durante 30 años Jesús no predicó, no hizo milagros y no tuvo un ministerio público. O sea, no fue a predicar la palabra de Dios durante esos 30 años. Pero esos 30 años fue parte del proceso y tuvo una razón de ser. Y si nos preguntamos por qué duró tanto tiempo oculto, podemos entender que allí él formó su carácter humano perfecto porque aprendió nuevamente obediencia, trabajo, servicio y pudo honrar a su familia, como cualquiera de nosotros tenemos que hacer. También creció como humano para representarnos como humano. Para eso él vino, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Y también para demostrarnos que todo propósito tiene una etapa privada. Y eso tenemos que entenderlo. Todos nuestros propósitos van a tener una etapa privada, que no van a estar a la luz de nadie. Porque antes de ser visible, Dios nos va a fortalecer en lo invisible. ¿Ok? Vamos a ver Lucas 2:52. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Gracias. Exacto. La Biblia nos está diciendo en Lucas que él creció, esos 30 años, él creció en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Como los humanos crecemos en estatura, y en gracia ante Dios y los hombres. En su proceso, él se fue formando. Pero si vemos, ese crecimiento tomó décadas, porque decimos que fueron 30 años, porque ningún propósito verdadero madura rápido. Si su proceso tomó 30 años, tenemos que entender que nuestros procesos pueden demorar. No van a ser a la noche a la mañana. No es porque hoy empecé a orar, ya mañana mi oración va a ser respondida. O porque hoy creo en Dios, ya Dios va a ir y me va a dar todo en bandeja de plata. No funciona de esa manera. Tenemos que pasar por procesos y tiempos, en los tiempos de Dios. Todo tiene etapas y esas etapas no nos las podemos saltar. Porque si nos saltamos alguna de esas etapas, no vamos a estar preparados para recibir las bendiciones que queremos y que necesitamos y a lo que realmente hemos venido a esta vida. Él también, él recibió el bautismo, ¿verdad? Después de los 30 años, el siguiente paso que él tuvo fue bautizado, conforme el Padre lo pidió. Veamos Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, que me da gran gozo. Gracias. Entonces, en esos versículos que vemos, vemos tres cosas importantes. Uno,
recibió identidad de Dios. ¿Por qué recibió identidad de Dios? Porque Dios dijo, este es mi hijo amado. Le dio una identidad. Le dio aprobación, porque él dice, en quien tengo complacencia. Está probando de lo que va a hacer Jesús más adelante, porque dice, en él tengo complacencia. O sea, lo que él va a ser bueno. Y recibió unción, porque recibió la bendición del Espíritu Santo que descendió desde el cielo. Esas tres cosas las recibió él por medio del bautizo: la identidad, la aprobación y la unción. Entonces, antes del propósito, él recibió la identidad, ¿verdad? Que la identidad fue cuando Dios lo nombró, este es mi hijo amado. Y eso tenemos que entender. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo nosotros vamos a encontrar nuestro propósito y cómo nosotros vamos a atender a nuestro llamado si no sabemos quiénes somos? ¿Ok? Debemos buscar primero la identidad. De otro punto que tuvo que pasar fue, él pasó por el desierto. Él tuvo un procesamiento espiritual. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Gracias. Entonces, fíjense, justo después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Fue bautizado y fue al desierto. ¿Por qué? ¿Para qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Primero, lo llevó para fortalecerlo, ¿verdad? Lo llevó para confrontarlo con las tentaciones humanas. Lo llevó para demostrar que el proceso viene antes que la misión. Y así mismo no somos nosotros. No porque encontramos a Dios, quiere decir que ya lo encontramos y ya tenemos un propósito. Ya lo encontramos, ¿verdad? Ya tenemos una identidad porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya podemos decir que somos hijos de Dios porque encontramos al Padre que no nos desampara. Ahora que necesitamos que fortalecernos. ¿Y cómo fortalecemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu? A través de la oración, a través de hacer buenas obras, a través de recibir la palabra y aplicar la palabra, ser hacedores de la palabra. Así nosotros vamos fortaleciendo nuestro proceso. Entonces, esto nos ayuda a entender que Él vivió un proceso, pero sin proceso es difícil llegar a que podamos tener ese compromiso con Dios. ¿Ok? Entonces, el poder sin proceso destruye. Por eso Dios le dio a él la unción, ¿verdad? Lo bendijo y todo, pero no le dijo, bueno, ya estás bendecido, eres mi hijo, te bautizaste, ve a predicar. No. Le dijo, ya te bendije, ahora quiero que pases este proceso de fortalecimiento, porque el poder sin proceso destruye, pero el poder con proceso construye. Dios se fue a construir, Jesús se fue a construir, perdón, se fue a construir en el desierto. Él se fue a construir su carácter, fue a fortalecerse, ¿verdad? Durante este proceso también él pasó pruebas. Jesús enfrentó tres niveles de pruebas, ¿verdad? A nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico, porque vino a ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a verlos por partes. Vivió tentación en el desierto, ¿verdad? Y yo dije, identidad, ¿verdad? Poder y propósito. Y asimismo Satanás nos ataca a nosotros en esas tres dimensiones. Nos ataca en identidad, nos ataca en el poder y nos ataca en el propósito. Entonces, en la identidad, él le dice, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Le dice, si eres hijo de Dios, y Jesús responde con escritura, no con orgullo. Vamos a ver, espérense un momentico, que para leer el versículo que lo tenía anotado, pero no lo veo aquí. Un momentico.
El que le dice Sí, el diablo a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 3. Sí, acá está. ¿Lo leo? Sí, Y el tentador, acercándose, le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. correcto. Ahí que está haciendo, ahí que está haciendo, que está atacando Satanás. Su La identidad, identidad. su identidad, correcto. Porque si le está diciendo, si eres el hijo de Dios, lo está atacando, le está diciendo, bueno, si realmente eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. A ver si realmente esa es tu identidad, a ver si realmente eres lo que estás diciendo que eres. Pero Jesús le responde con escritura y no con orgullo. ¿Qué le dice Jesús? Si quieres leer el siguiente versículo. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Él le respondió con escritura. Él no le gritó, él no le habló mal, él no lo insultó. Él sabía cuál era su identidad. Y asimismo tenemos que ser nosotros. Si nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, nosotros no tenemos que ir a demostrarle absolutamente a nadie quiénes somos, ni qué somos, ni de qué somos capaces, ni para qué estamos hechos. Porque vamos a encontrar personas que nos van a atacar y van a atacar nuestra identidad. Y especialmente cuando seguimos a Dios, muchas personas van a querer atacarnos. Entonces tenemos que tener muy clara cuál es nuestra identidad para cuando vengan esos ataques de Satanás, del enemigo, podamos responder como lo hizo Jesús, con palabra, con las escrituras, sin ser soberbios. Entonces, para nosotros, si no sabemos quiénes somos, el enemigo nos puede manipular con cualquier cosa, porque necesitamos estar seguros de quiénes somos, ¿verdad? También atacó la provisión. ¿Vuelves a leer, por favor, el versículo nuevamente, el 3 y el 4? Y el tentador, acercándose, le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. ¿Qué podemos ver ahí? Satanás cuando lo está tentando, ¿qué le dice? Satisface tu hambre milagrosamente, porque él estaba ayunando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería? Tentarlo con la provisión. Bueno, si estás pasando hambre, eres el hijo de Dios y esa es tu identidad, pues convierte estas piedras en pan y quítate el hambre. Pero Jesús rechaza la impulsividad porque Jesús no fue impulsivo. ¿Qué nos enseña ahí? Con lo que él le responde. Cuando le dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos está demostrando ahí que él espera el tiempo del Padre. Nos está enseñando a eso, a esperar el tiempo de Dios. A eso nos está llamando con esa respuesta. ¿Por qué? Porque la provisión correcta va a llegar en el tiempo correcto. Y el tiempo correcto es el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Debemos aprender a esperar. Jesús nos los enseña en este versículo. Muchas veces van a llegar tentaciones en nuestras vidas de hacer las cosas de una manera diferente para poder cortar camino, para llegar más rápido. Pero realmente, aunque podamos llegar más rápido, la pregunta es, ¿ese es el camino correcto? ¿Ese es el camino de Dios para llegar a donde quiero llegar? ¿O tengo que aprender a esperar como dijo Jesús en su palabra? Y entender que la provisión correcta va a llegar en el tiempo correcto. También quiso atacarlo en poder y fama. Veamos Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Correcto, lo tentó con poder y fama. Le dijo, todo esto es tuyo. Te doy todos los reinos si me adoras. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús eligió el camino difícil. ¿Por qué? Porque prefirió quedarse en obediencia antes que agarrar atajos. Prefirió la obediencia.
Y asimismo para nosotros, si tomamos los atajos del diablo, y tenemos que entender esto, vamos a perder el destino de Dios. Yo no quiero llegar a un destino si no voy acompañado de Dios, porque no voy a tener una bendición, porque yo sé que el diablo me va a llevar ahí, y cuando llegue ahí me va a soltar y me va a hacer fracasar. Simplemente me va a llevar para alejarme de Dios, solamente para eso. Entonces yo prefiero caminar ese camino como lo comenzó Jesús en obediencia antes que agarrar cualquier atajo, aunque me tome más tiempo llegar a donde quiero llegar. Porque prefiero llegar con bendición, con esa bendición, esa compañía de Dios que yo sé que me ama y que no me va a soltar nunca. También Jesús vivió rechazos constantemente. Veamos Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 5. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Gracias. Fíjense, Dios le dio una identidad cuando lo llamó hijo mío en el bautizo. Pero ¿cuál era la identidad que la gente veía en él? ¿Cómo lo veían a él? ¿Como hijo de Dios o como un carpintero? Lo menospreciaban, ¿verdad? Porque no veían su parte espiritual, no veían el llamado que él tenía. Lo único que veían era que él era un hijo de dos personas normales y que era un carpintero. Y nadie entendía su llamado. Por eso él sintió rechazo familiar, porque no entendían a qué Dios lo había llamado a él. Sintió rechazo religioso, porque no estaban de acuerdo en la forma que él predicaba, él llevaba la palabra. De hecho, contradecían lo que él decía. Y resintió ese rechazo popular también, porque la gente lo criticaba y lo juzgaba porque veían la identidad del hombre, no la identidad del hijo. Y asimismo nosotros vamos a sufrir esa clase de rechazo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que pararnos firme en nuestra identidad, que es la identidad de Dios, que somos hijos de Dios, y que tenemos que pararnos firme en que cada uno tenemos un llamado. Y que pase lo que pase, ese llamado tiene que ser atendido por nosotros, porque nadie más lo va a entender, ni nadie más lo tiene que entender. Las únicas personas que tienen que estar de acuerdo somos nosotros con Dios y el Espíritu Santo que nos guíe por ese camino. ¿Va a ser momentos incómodos? Sí, van a ser momentos incómodos. Fueron momentos incómodos para él. Tuvo momentos de soledad. Sufrió porque vino en forma humana. Entonces, pero él entendía que su identidad en Dios era más importante que lo que cualquier persona pudiera decir. Y todo este rechazo lo ayudó. ¿Y cómo lo ayudó? Porque él fue un siervo, ¿verdad? Fue un siervo que vino a servir al mundo, pero no vino a controlar. ¿Ves? Vino y sirvió, mas no controló. Fue un líder, ¿verdad? Porque mucha gente lo siguió, pero nunca los manipuló. Él nunca manipuló a nadie. Hasta el día de hoy la escritura no manipula a nadie. La escritura lo que nos dice es, esto es mi consejo de cómo deben vivir su vida. Pero no nos fuerza a hacerlo, porque cada quien tiene el derecho de escoger cómo quiere vivir su vida. Entonces él fue un líder, mas no un manipulador. Y fue un maestro de la palabra. Él no fue un político, él no era de estar agarrando a la gente y vamos aquí, vamos allá y vamos a hacerlo de esta manera, no. Simplemente era un maestro de la palabra, él se sentaba por horas a explicarle a la gente lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a tener muchas veces ese rechazo,
Y muchas veces vamos a tener el poder de liderar personas. Y cuando tengamos ese poder, tenemos que entender que no podemos manipular a las personas cuando estemos en esa posición. Porque en el momento que estamos manipulando a las personas para satisfacer nuestro ego, estamos rompiendo el proceso de Dios. Y no estamos ayudando. Estamos sembrando, ¿qué? ¿Una semilla buena o mala? Una semilla mala, ¿verdad? Porque eso que hacemos desde el ego no va a ayudar a la gente a acercarse a Dios. Entonces tenemos que entender que todo eso es una unión entre nosotros y el Padre a través de la palabra. ¿Qué vemos aquí? Que a través del rechazo nos libera de la necesidad de agradar a todos. De hecho, el rechazo está bien, porque si nos está rechazando, quiere decir que esas personas no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y decimos. Y ellos tienen todo el derecho de pensar y de hacer lo que quieran con su vida. ¿Verdad? Porque no vinimos a manipular ni a controlar, vinimos a llevar la palabra de Dios, a ser un ejemplo vivo de Dios, a hacer luz en este mundo como lo hizo Jesús. Y no necesitamos agradar a todos. Necesitamos es tener firmeza en la manera que estamos viviendo nuestra propia vida y que nuestra propia vida sea el ejemplo para las demás personas. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Por eso la Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra, perdón, no oidores. No nos sirve oír la palabra si no somos capaces de cumplir lo que estamos oyendo y aplicar lo que estamos oyendo. No estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Él vivió agonía también, sufrió en agonía en el Getsemaní. Vamos a ver Mateo 26, 38 y 39. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias. Entonces, aquí vemos que Jesús enfrenta una de las pruebas más humanas, porque él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sentía ese dolor, porque él sabía lo que venía. Y en ese momento, ahí dice, se tiró sobre su rostro orando, pidiéndole que si fuera posible, que por favor no tuviera que vivir ese proceso. Pero él no le exigió a Dios, no quiero vivirlo. Él dijo, si es posible. Y después termina diciendo, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Cuántas veces somos capaces realmente de rendirnos a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste? Porque muchas veces oramos, pero oramos para que se cumpla nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es contradictorio. Porque Dios no tiene que cumplir nuestra voluntad. Y si realmente queremos buscar lo bueno y lo agradable hacia Dios, debe ser una oración de rendición hacia ese proceso, hacia ese plan. Porque Dios ve lo que no vemos, Dios escucha lo que no escuchamos, Dios conoce los corazones de cada persona, cosas que nosotros no podemos ver ni sentir, pero Él sí. Entonces tenemos que ver que las puertas que se abren y se cierran son de bendición. Cada obstáculo que pasamos tiene un porqué y un para qué. Y si lo empezamos a aceptar con gracia, entendiendo que es parte del proceso de fortalecer nuestro carácter como humanos, porque el mismo Jesús está diciendo, por favor, si puedes, no quiero vivir este proceso, pero hágase su voluntad. Entonces, seamos así de sumisos para que podamos entender que todo obra para bien. Dentro de este versículo vamos a ver que él vivió 3 batallas internas. Una era la voluntad versus la misión, porque son 2 cosas diferentes. Voluntad y misión. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como dije ahorita, pasa de mí esa copa. Por favor, no lo quiero vivir. Esa era la voluntad de él. Pero su misión y a lo que él vino fue a otra cosa, ¿verdad? Fue a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. O sea, era parte de su proceso.
¿Era su voluntad? No, no era su voluntad, no era lo que él quería. Pero tenía que ser así, para que se cumpliera ese plan perfecto que tenía Dios. Entonces él sigue diciendo, no se haga mi voluntad. ¿Ves? Entonces ahí vemos la voluntad de él, que era, pero si es posible, pasa la copa, versus su visión, que su misión era morir en la cruz. Y dice, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Ok? Así mismo nosotros podemos ver las cosas que nos pasan. ¿Dónde está nuestra voluntad puesta y dónde está nuestra misión dentro de eso? ¿Dónde dejamos nuestra voluntad? ¿Cuándo dejamos que nuestra voluntad muera realmente para empezar a actuar en la misión que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros? ¿Okay? También vivió soledad profunda. Porque si vemos en el... puede seguir con el 40. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo? ¿Ni siquiera una hora? ¿Sobre el 40? Sí, solo el 40. Vivió soledad profunda. Porque aún en su momento más difíciles, rodeado de tantas personas, tuvo que vivir su soledad. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros vivimos soledad rodeado de personas? ¿Cuántas veces nos sentimos solos, estando en un mismo cuarto con muchas personas alrededor? ¿Cuántas? Muchas veces, ¿verdad? Y así mismo él tuvo que vivir su soledad. Porque sus discípulos que tanto lo amaban y que tanto lo seguían y que tanto querían aprender de él, se quedaron durmiendo. Mientras él estaba sudando sangre, porque estaba sudando la sangre del proceso del pecado del mundo. ¿Puedes leer el 41, por favor? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias. Entonces, miren cómo él le dice, orad para que no caigan en tentación. Nos está pidiendo que estemos despiertos. Nos está pidiendo que estemos atentos. A eso nos está llamando con ese versículo. Estar pendiente. Cuando él dice que se durmieron, no están dormidos físicamente nada más, están dormidos espiritualmente. Porque no estaban en oración, no estaban ayudándolo a él en oración, que fue a lo que fueron realmente al monte. Entonces necesitamos despertar, no despertar físicamente solamente, estamos llamados a despertar espiritualmente, a unirnos en espíritu, para poder llegar a ese propósito que Dios ha trazado para nosotros. Otra parte de su proceso podemos ver que él tuvo una entrega total, porque Jesús, ¿verdad? Se entregó, ¿verdad? Él fue voluntariamente a ser crucificado, perdón. Porque la cruz fue una consecuencia del pecado de nosotros, no de los pecados de él, porque él no cometió ningún pecado. Pero esa consecuencia y esa muerte en la cruz fue el pacto de victoria. ¿Por qué? Porque Jesús a través de su muerte nos dio la salvación a nosotros. Entonces fue un pacto de victoria, ¿verdad? Y ahí Jesús nos enseña que las grandes victorias se ganan en secreto. Porque antes de él estar en la cruz, él fue y oró. Él estaba ganando la batalla a través de la oración, a través de ese sudor de sangre, a través de esa entrega absoluta a su proceso, a pesar de que fuera doloroso. Entonces él fue ganando poco a poco, semilla a semilla, paso a paso, esa victoria. Esa victoria se consumió o se consagró en la cruz, pero no comenzó en la cruz. Él comenzó a los 30 años desde el bautizo y fue viviendo su proceso. La salvación vino a través de la crucifixión, sí, pero no comenzó ahí. Entonces nosotros tenemos que entender que una vez que encontremos a Dios, comenzamos nuestro proceso. Pero no es solo conocerlo, va mucho más allá. Y más adelante vamos a ver cómo lo vamos a unir. Después de su oración, él fue a la cruz y fue la prueba final de ese sacrificio. Veamos Lucas 23, del capítulo
capítulo 23, versículo 34 al 39. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué pasó Jesucristo cuando estaba en la cruz? Él enfrentó dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Y cuando digo dolor espiritual es porque todos los pecados del mundo estaban sobre él. Sintió el silencio del Padre por un momento. Sintió traición, sintió burla y sintió vergüenza pública. Porque lo crucificaron en frente de todo el mundo. Y la crucifixión en ese tiempo era para las personas que cometían robos, violaciones, ¿verdad? Y si nosotros vemos esto, ¿cuántas veces nosotros vamos a tener que enfrentar eso también? ¿Cuántas veces la gente no se va a burlar de nosotros? No va a decir que estamos locos, que estamos poseídos, que estamos en una secta, que estamos en una religión, que nos estamos volviendo locos, que nos están lavando el cerebro. Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no solamente eso, sino cuántas veces vamos a sentir vergüenza de no querer hablar con Dios porque nos van a juzgar? Yo he sentido esa vergüenza. Ahora no me importa. Ahora que me digan loco, mejor. Pero en algún momento sí me costaba hablar de Dios y me daba pena hablar con Dios. Yo escogía con quién sí y con quién no, por lo mismo. ¿Cuántas personas no nos van a traicionar? ¿Y cuántas veces no hemos sentido el silencio de Dios? Decimos, Dios no me está hablando, ¿qué pasa? ¿Por qué está en silencio? ¿Se olvidó de mí? Vamos a sentir ese dolor emocional, vamos a sentir ese dolor en el espíritu de decir, no aguanto más, no puedo más, ¿verdad? Pero la realidad es que Él lo enfrentó por lo mismo, porque Él vino a sentir lo que sentíamos los humanos, a ponerse, como quien dice, en nuestros zapatos. Y por eso es que nuestros pecados fueron perdonados, porque Él pudo entender realmente lo que vivimos y cómo lo sentimos. Pero la cruz no solamente fue sacrificio, porque la cruz trajo salvación. Entonces, en la cruz hubo ¿qué? La culminación del proceso, ¿verdad? Ese proceso de salvación para nosotros. Hubo la manifestación del propósito, su propósito fue consumado en la cruz. Hubo victoria sobre la muerte, porque Él murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, cuando Él resucita, hay victoria, porque es un Dios vivo. Y hubo la destrucción del pecado en el momento que Él pasó por la cruz. Entonces, nuestra prueba más grande está conectada con nuestro propósito más grande. ¿Ok? Y yo quiero que entendamos eso. Nuestra prueba más grande va a estar conectada con nuestro propósito más grande. Quiere decir, si estamos pasando por un proceso y estamos pasando por esas burlas, ese dolor, quiere decir que estamos encaminándonos hacia un sitio que nos va a dar un propósito mucho más grande. Porque estamos teniendo una nueva identidad. Esa nueva identidad que Dios nos dio. Esa identidad que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y si vemos en el propósito de Jesús, Jesús no solo vino a salvar almas, ¿verdad? Que sí lo hizo en la cruz, pero no solo vino a eso. Vino a cumplir otros propósitos también. Él vino con el propósito de reconciliar a nosotros con Dios.
Veamos Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Gracias. Entonces, uno de sus propósitos con su muerte en la cruz no solamente fue pagar el pecado de nosotros, sino reconciliarnos con el Padre, restaurar esa relación que se había perdido desde el pecado original de Adán. Él vino a restaurar esa relación entre Dios y nosotros. También Él fue el Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque vino, en muchas partes de la Biblia vemos que dicen el sacrificio del Cordero, ¿verdad? La paga del pecado la pagaban con el Cordero. Bueno, Él fue ese Cordero para nosotros. Él fue ese Cordero que pagó el pecado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y si vemos en la palabra, Él vino a ser ese mediador eterno. ¿Y por qué digo eterno? Porque en la Biblia está escrito que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él, ¿verdad? Está escrito. Por eso Él siempre va a ser ese mediador eterno. No va a haber otro, no va a haber nadie más, no va a haber otra manera de llegar a Dios si no es por medio de su Hijo. Porque para eso Él vino, para restaurar esa relación con Dios. También tuvo un propósito, que fue restaurar el dominio. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Versículo 1. Versículo 1, sí, capítulo 1, versículo 13 y 14. Perdón. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Correcto. Vino a dar esa restauración de dominio, porque Adán perdió el reino cuando pecó, ¿verdad? Pero Jesús vino a recuperarlo. Solo que Adán perdió, Jesús vino a recuperarlo, porque trajo el reino de Dios a la tierra. Volvió a traer el reino hacia la tierra, volvió a conectarnos con Dios. Él enfrentó demonios, enfermedades y muerte mientras estuvo aquí. Él recuperó la autoridad que Adán había perdido y transfirió esa autoridad a su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conectar con Dios a través de la oración. No necesitamos intermediario. Nuestro único intermediario es Jesucristo. No hay otro ser humano que pueda intermediar por nosotros, porque no es necesario. En los tiempos antiguos, sí, necesitabas al sacerdote, necesitabas el tabernáculo para poder tener esa conexión con Dios. De hecho, no todos podían hablar con Dios. Pero en el momento que Él vino y entregó su vida, Él cambió todo eso y transfirió esa autoridad hacia nosotros para que podamos tener esa conexión directamente con Dios. ¿Ok? Tuvo un propósito profético de ser el primogénito. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Si lo puedes leer en Reina Valera, si lo pueden leer en Reina Valera. Si alguien lo tiene, si no lo tiene, me avisa y yo lo leo. ¿Alguien lo tiene? Yo no. No, bueno, lo voy a leer yo. Es que la razón que voy a usar Reina Valera es porque en Reina Valera usa la palabra primogénito, que significa primer hijo, ¿ok? En Reina Valera dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, fíjese, él está diciendo, él es la imagen del Dios invisible, Dios hecho carne. Él es la imagen de ese Dios que es invisible. Se volvió carne para hacerlo visible.
y es el primogénito de toda creación. O sea, es el primer y único. En los tiempos antiguos, el primogénito, el primer hijo, recibía toda la herencia del padre. Por eso quería que lo leyéramos con esta versión, porque en otras versiones no dice primogénito. Y la palabra importante aquí es primogénito. Porque, como dije ahorita, el primogénito entre muchos hermanos es el que recibe todo. Es el primero en ser glorificado por el Padre. Y él, como siendo ese primogénito, es el primer molde humano perfecto y redimido, porque él fue perfecto y fue redimido porque a través de él recibimos la salvación. Él fue el primer cumplimiento del hombre según el diseño original. Cuando vemos que Dios dice, fui hecho imagen y semejanza, lo más perfecto y lo más cercano a Dios es Jesús. Por eso aquí nos dice, es la imagen del Dios invisible. Porque es perfecto, no tiene pecado. Entonces, al él hacer eso, él abrió el camino para que nosotros vivamos ¿en qué? En identidad como hijos de Dios, en propósito, en autoridad, en vida eterna y en victoria sobre el pecado. Porque tenemos la potestad de cambiar nuestras vidas y vivir en victoria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la identidad de Jesús puede ser aplicada a nuestras vidas. Jesús no solo vino a salvarnos, sino vino a mostrarnos quiénes somos realmente. Todo lo que Él es el modelo para nosotros y que caminemos con esa misma identidad espiritual. Ese es el modelo a seguir. Por eso dice que Él no solo vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos caminar. Entonces Jesús recibió identidad antes que misión, ¿verdad? Primero recibió la identidad. Cuando Dios le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto pasó antes de que Jesús hiciera un solo milagro. Antes de hacer cualquier cosa que fue su llamado, Él recibió esa identidad. Y cuando Dios le dio esa identidad, no se fue a desempeñarla, fue a pasar su proceso en el desierto. Entonces, ¿cómo sirve para nosotros? Lo que somos delante de Dios es más importante que lo que hagamos para Dios. Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que somos delante de Dios es más importante que lo que hagamos para Dios. Porque yo puedo hacer muchas buenas obras y puedo hablar de la palabra de Dios, pero si no actúo de acuerdo a lo que es bueno y agradable para Dios y en obediencia, no sirve para nada. Porque Dios no se complace con los buenos actos, sino con la obediencia. ¿Ok? Nuestro valor no lo define nuestra historia. Lo que ya pasamos, lo que ya vivimos, los pecados, que cometimos, eso no nos define. Porque somos criaturas nuevas, tenemos una nueva identidad. El pasado es el pasado, ¿verdad? Nuestra identidad no depende de nuestros errores, porque tenemos un nuevo comienzo. Nuestro propósito no nace de nuestro esfuerzo. Nuestro propósito nace de lo que somos llamados a hacer para servir y para servirle a Dios y a los demás. Dios está complacido con nosotros por la obediencia antes que cualquier logro. ¿Ok? La identidad viene antes que la función. Tenemos que tener identidad como la tuvo Jesucristo. Somos hijos antes que siervos. Muchas veces se dice, estamos aquí para servir, ¿verdad? Pero antes de ser un siervo, soy un hijo de Dios. Y eso es muy importante que entendamos que nuestra identidad parte de ser un hijo de Dios. Y antes de ser enviados, vamos a ser aprobados. ¿Qué quiero decir eso? Que antes de que vayamos a cumplir nuestro propósito, tenemos que pasar por ese proceso para prepararnos a cumplir eso. Por eso tenemos que ser aprobados antes que enviados. No es que alguien nos va a venir a estar listo, te vas. No, nosotros por medio de la oración, por medio del buscar a Dios, nos vamos preparando y vamos sintiendo cada vez esa cercanía con Dios y cómo el Espíritu nos va guiando y nos va llevando hacia ese propósito que cada uno tiene, sea cual sea el llamado de cada uno. Jesús sabía que era hijo,
pero nosotros también lo somos. Jesús, si vamos a la Biblia, él usó la palabra Padre más que cualquier otra palabra para hablar con Dios. Más que decir, querido Dios, Adonai o las palabras que quieran usar para identificarse, las palabras que más usó fue Padre, porque él entendió que su identidad era hijo de Dios. Entonces, asimismo, tenemos que entender nosotros que Él es nuestro Padre y que nuestra identidad, antes que ir a servir y antes que cualquier otro propósito que tengamos, es ser eso, hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad primordial es ser, ¿qué? Un hijo amado de Dios, no un esclavo, no un rechazado, no un insuficiente. Entonces, esto significa que podemos acercarnos a Dios con ¿qué? Con confianza. Podemos ir con confianza a hablarle. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Podemos pedirle a Él sin temor, sin miedo. No tenemos que tener miedo ni temor del Padre. No vinimos a este mundo a tratar de convencer a Dios de que nos ayude. No tenemos que convencerlo. Somos sus hijos. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere proteger. El problema es cuando nuestras acciones van en contra de la palabra de Él y no hay obediencia. Ahí empieza la incongruencia de nuestra vida con la palabra, pero no porque Él no nos quiera ayudar, ¿verdad? No necesitamos demostrar nada porque esto no es una competencia. No es que si me pongo a orar 10 horas y tengo las 1000 Biblias en todas las traducciones, eso no nos hace mejor que nadie. Eso no demuestra absolutamente nada. Si yo me voy y camino 50 kilómetros de rodillas, eso no demuestra absolutamente nada. Porque no necesitamos demostrarle a nadie nada. Nuestra competencia es ninguna, no existe una competencia. Y hablé la semana pasada de ser el primero, no hay competencia. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes y buscar esa relación directamente como hijos que somos de Dios. Dios no nos ama por desempeño. Dios nos ama por el nacimiento espiritual. ¿Y qué quiero decir nacimiento espiritual? Cuando dejamos nuestro viejo yo y empezamos una nueva vida a través de la obediencia de su palabra, ¿verdad? Jesús vivió desde la seguridad, no desde la carencia, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque Jesús nunca se comparó con nadie, Jesús nunca compitió con nadie y Jesús nunca se desesperó. De hecho, cuando empezamos, vieron que él contestaba con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque él sabía exactamente quién era. ¿Y quién era él? Un hijo de Dios. Entonces, asimismo, nosotros tenemos esa misma identidad. Entonces, no tenemos que compararnos con nadie, no tenemos que competir con nadie y no debemos desesperarnos. Debemos tener fe y confianza en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en nuestras vidas? La inseguridad muere cuando nuestra identidad nace. Cuando nuestra identidad nace en Cristo, cuando entendemos que somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra inseguridad muere. Porque ya tenemos una identidad, ya sabemos quiénes somos. Nuestro propósito fluye cuando la comparación muere. Cuando dejamos de compararnos, podemos encontrar ese camino correcto. Porque el camino de cada uno es único. Por eso no hay que compararnos. Y en el momento que dejamos de ver hacia los lados y nos enfocamos hacia el frente, a caminar con Dios, vamos a encontrar ese camino y ese propósito que tantos nos buscamos por todas partes. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nos hablamos de cierta manera que es equívoca y he hablado del poder de la palabra. Muchas veces nos podemos decir, no sé si soy suficiente para hacer esto y empezamos a cuestionar, ¿verdad? No sé si puedo hacer esto. ¿Será que Dios me quiere usar? Y empezamos a dudar. Pero ¿por qué voy a empezar a dudar si yo sé que lo que Dios quiere para mí, como mi identidad que es hijo de Dios, va a ser bueno? Y si Dios me tiene en este mundo y si Dios me trajo a este mundo es con un propósito. No estamos aquí para, no sé, comer y respirar nada más. Porque cada uno de nosotros tiene un don y una virtud. Entonces, tenemos que entender
que entre más nos acercamos a Dios y más entendemos lo que Dios nos dice, que nos dice, tú eres mi hijo amado y me complazco en ti. Las mismas palabras que usó para Jesús. Nosotros también somos esos hijos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente queremos recibir ese amor? ¿Cuántas realmente nos creemos esa palabra donde Él dice, me complazco en ti? Dios se complace cada vez que lo buscamos. Dios se complace cada vez que oramos. Dios se complace cada vez que servimos. Dios se complace cada vez que estamos haciendo algo donde estamos reflejando su amor, su humildad, su misericordia hacia los demás. Eso es complacencia. Entonces Jesús vivió con autoridad por quien era, no por lo que hacía. Y vuelvo y lo repito, Jesús tenía autoridad por quien era, no por lo que hacía. Él no tenía autoridad simplemente porque iba y curaba, él tenía autoridad porque era hijo de Dios, ¿verdad? La autoridad de Jesús no venía de títulos, sino de la relación con el Padre. Porque si vamos a ver los títulos que él tenía, él era carpintero, pero sanaba gente, sacaba espíritus. Entonces, su autoridad no venía de los títulos, sino de la relación que él tenía con Dios. Entonces, nuestra autoridad espiritual viene de nuestra identidad, no de los logros. Y eso es muy importante. Yo no me voy a acercar más a Dios si yo voy y hago 5 doctorados. Y no estoy diciendo que estudiar esté mal. Estudiar está muy bien. Pero eso no me acerca a Dios. Lo que me acerca a Dios es la obediencia y entender que yo soy un hijo de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender realmente quiénes somos, esa identidad como hijos de Dios, entonces las tentaciones empiezan a perder fuerza. Porque ya mi enfoque como hijo de Dios me da fuerza en el espíritu. La ansiedad pierde voz. La ansiedad empieza a perder fuerza. ¿Verdad? El pasado pierde peso. ¿Por qué? Porque ya no me cuestiono por lo que hice antes y empiezo a ver la nueva persona que soy y en lo que me estoy convirtiendo y en lo que quiero ser, ¿verdad? Porque entiendo mi nueva identidad. Ya la gente no me puede manipular y ya lo que la gente diga de mí o el rechazo que sienta ya no me importa. ¿Por qué? Porque entiendo que tengo una nueva identidad. Ya no quiero encajar en los demás. Ya no quiero encajar con el resto. No porque les tenga rabia, les tenga odio o porque piense que está mal, no. Porque cada quien vive su proceso a su manera. Pero porque entiendo que mi nueva identidad es acercarme a Dios, no acercarme a la gente. ¿Verdad? Entonces ahí también el enemigo pierde acceso e influencia sobre nosotros. Entre más cerca estamos de Dios, Satanás pierde fuerza porque no tiene tantas armas ni tantos huequitos por donde meterse. Porque cada vez que yo fortalezco mi relación con Dios, encuentro esa paz que necesito. Encuentro esa palabra que necesito escuchar. Porque ya sea que la estoy leyendo o Dios me mande a alguien, voy a sentir lo que necesito escuchar. ¿Cuántas veces vemos una publicación o vemos algo y decimos, uy, eso era para mí? Eso era lo que necesitaba escuchar. Me están hablando a mí, ¿verdad? Porque Dios hace eso en nosotros. Nos empieza a dar esa fuerza, esa manera de tener esa nueva identidad y no empezar como en el pasado a hablarnos mal y a juzgarnos. Y le empezamos, cuando hacemos eso, le empezamos a quitar la fuerza al enemigo. ¿Ok? Entonces, si vemos la vida de Jesús y su propósito, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Entonces, el proceso de Jesús es el patrón divino del propósito, ¿verdad? Fue un patrón divino con el propósito que él tuvo. Y todo destino poderoso puede pasar por algunas de estas etapas, ¿verdad? Cuando empecé, yo dije que él nació en un pesebre y hablé de humildad, ¿verdad? Jesús empezó en pequeño, pues nosotros también vamos a empezar en pequeño. Eso no quiere decir que no vayamos a llegar a hacer algo grande, sí, pero tenemos que entender que los comienzos son pequeños. Los pequeños inicios son importantes y muchas veces va a ser en lugares oscuros y silenciosos, procesos donde parece que nada está sucediendo. Nada más por un minuto piensen que él nació en un pesebre de 2 personas muy humildes y no tuvo absolutamente nada. Y por 30 años nunca nadie supo quién era él. Eso no es un proceso pequeño, no es un proceso silencioso.
No es un proceso en lo oculto porque nadie sabía, una persona que está haciendo mesas o sillas, lo que hiciera con su carpintería, ¿quién iba a pensar que tenía un propósito tan grande, verdad? Asimismo nosotros tenemos que entender que nuestros procesos, aunque sean pequeños, tenemos que aceptarlos con humildad, ¿verdad? Dios es grande, pero su inicio, pensemos en la matica que sembré, ¿verdad? En el arbolito, en la semilla. Empezó como una semillita chiquitica y creció como un árbol. Pero la semilla mientras iba creciendo no iba haciendo ruido, no iba gritando, ay, voy creciendo, ya estoy mejor, estoy más grande. No, ¿verdad? La semillita iba creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que creció y está un arbolito. Bueno, ya tengo dos arbolitos. Ya tengo dos arbolitos, gracias a Dios. Pero es eso, los procesos son silenciosos. Y empezamos de pequeño y con humildad. Yo no creo que la semilla diga, yo nunca voy a crecer porque yo soy muy chiquita y estoy aquí, no sé, marroncita y nadie me quiere. No, ¿verdad? La semilla es la semilla y la semilla va a crecer. Y tuvo su proceso y así mismo nosotros tenemos que entender que los procesos son silenciosos y no porque empecemos desde pequeño es algo malo, al contrario, debemos tener esa humildad de entender que un proceso que nos va fortaleciendo y vamos creciendo poco a poco nos va a llevar a ser más grande y a llegar más lejos si vamos con Dios. ¿Ok? En la segunda etapa podemos, como decía ahorita, ver que él tuvo una vida oculta y en esa vida oculta yo hablé de formación, ¿verdad? Jesús estuvo esos 30 años preparándose. Dios lo preparó en esos 30 años. Entonces nosotros también pasamos en esa etapa de desarrollo interno, en esa etapa donde nosotros nos estamos preparando. Y ahí en esa etapa de preparación es donde Dios empieza a construir nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra sabiduría, nuestra profundidad, nuestra resistencia. Ahí es donde se empieza a construir eso, en ese proceso. Porque Dios nos forma cuando nadie nos ve para usarnos cuando todos nos vean, ¿verdad? Dios nos usa ahí, nos empieza a transformar. Y cuando estamos listos, Dios nos va a poner donde todos nos vean, donde le vamos a servir, donde realmente vamos a ser útiles a ese propósito que hemos llamado. También en la siguiente etapa hablé del bautismo. Y yo sé que mucha gente le dicen bautismo y es como voy y me bautizo con el agua y ya. No. El bautismo es igual a encontrar esa identidad, porque en el momento que encontramos esa identidad, nos está recordando que somos hijos de Él. En el bautizo encontramos esa identidad como Jesús la encontró, donde Él le dijo, eres mi hijo amado, y así también nosotros. Entonces nuestro propósito nace de nuestra identidad y no de nuestra necesidad. ¿Ok? Nuestra identidad no nace de la necesidad de lo que queremos como carne, como personas, sino de nuestra identidad como hijos de Dios. Después hablé del desierto, y el desierto es igual a prueba. Eso es el desierto. Los desiertos son pruebas. Jesús fue llevado al desierto después de encontrar su identidad como hijo, ¿verdad? Nosotros también vamos a enfrentar esas temporadas donde Dios nos fortalece, pero nos fortalece el interior, el espíritu. Y debemos entender que el desierto no es un castigo, es parte de ese entrenamiento, es parte de ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Por eso nosotros también llegamos allí, no por un error, ¿verdad? No llegamos al desierto por error, sino por desierto. Porque cuando estamos en ese caminar, en ese proceso, el desierto nos va a revelar muchas cosas. Y en ese proceso, en el desierto, entonces es cuando realmente vamos a ver tres cosas específicamente. Primero, si creemos lo que Dios dijo, eso es lo primero que vamos a ver si realmente tengo esa convicción que lo que Dios me dijo que iba a pasar, va a pasar. Y no empiezo a dudar. Segundo, si nuestra identidad es real, si realmente me estoy creyendo ese hijo de Dios. Y tercero, si realmente mi fe está firme. Si no tambaleo en ese desierto, si mi fe realmente está firme de decir, yo tengo fe
y sé que va a pasar porque yo tengo fe en Dios y me aferro a eso. Y aunque el mundo se te esté cayendo encima y aunque todo el mundo esté en contra tuya y aunque todo parezca que va en el lado contrario, si tú tienes fe y tú sigues caminando en fe, y eso es caminar en fe, porque si Dios te da una promesa, esa promesa es para ti. Si Dios me da una promesa, yo no puedo ir a preguntarle a nadie si está de acuerdo o no está de acuerdo, o si debo o no debo, ¿verdad? Porque ahí estoy empezando a tener que duda de mi fe y empiezo a dudar de lo que Dios me dijo cuando empiezo a preguntarle a alguien más. Entonces, mi única arma es la oración para fortalecer esa relación con Dios y comprobar que mi fe es real cuando sigo caminando, ¿verdad? Entonces, en esta temporada de desierto o de prueba, es donde Dios, ¿qué hace? Dios primero nos empieza a separar de las distracciones, ¿verdad? Dios empieza a formar nuestra verdadera identidad y Dios nos empieza a confrontar con esas áreas internas que tanto nos molestan. Y por eso muchas veces sentimos que estamos caminando solos, ¿verdad? Sentimos que estamos caminando solos en decimos, este es un camino solitario, ¿por qué? Porque nos empieza a separar, pero nos empieza a separar no por hacernos daño o hacernos sentir en soledad, es porque son distracciones que nos alejan de ese camino. Y nos empieza a confrontar internamente porque empezamos con esa lucha de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto es lo correcto? ¿Será que debo hacerlo? ¿Será que no debo hacerlo? Y cuando estamos en ese proceso, Él nos empieza a preparar para tener esa autoridad, ¿verdad? Esa fuerza espiritual de seguir hacia adelante. Y ahí, en ese momento, cuando estamos pasando en ese desierto, en ese momento es primero donde no hay aplausos, ¿verdad? Porque nada funciona, nadie te está diciendo, vas bien, lo estás haciendo bien. No, absolutamente nada. Al contrario, todo parece que va al contrario. Es más, todo el mundo te critica y te dice que estás loco, ¿por qué sigues en eso? No hay reconocimientos, ¿verdad? Nadie reconoce nada porque no hay nada que reconocer, porque todo parece, no sé, como dicen por ahí, se pudrió todo, ¿verdad? Pues no hay señales visibles de que algo va a estar bien. Por lo menos con mi matica, como el cristal era transparente, podía ver que estaba creciendo. Pero muchas veces nuestros crecimientos son invisibles porque no hay nada que podamos ver de que estamos germinando o que esa semilla está creciendo, pero está creciendo. Y ahí en ese momento muchas veces buscamos y oramos y pedimos, Dios, una respuesta, háblame, y no nos habla. Pero no nos habla no porque se olvidó, no nos habla porque tiene que probar lo que dije ahorita, nuestra fe. Si yo tengo fe y Dios me dio a mí un propósito y me dijo qué es lo que yo tengo que hacer, ¿por qué tengo que preguntarle todos los días si eso es verdad? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Dios, ¿será que sí? ¿Será que bueno? No. Si ya Dios me dijo algo y yo confío en fe que lo que Él me dijo es lo correcto, entonces yo sigo caminando, porque eso es parte de ese proceso. Por eso los silencios de Dios son, primero, para probar la fe que tenemos y también para conocer nuestro corazón y nuestro actuar. Porque ahí en ese momento de silencio es cuando empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Y en esas decisiones que tomamos por nosotros mismos es cuando vamos a demostrar si lo que hemos aprendido realmente lo estamos aplicando o estamos volviendo a ser el de antes. Empezamos a quejarnos, empezamos a pelear, empezamos a discutir, empezamos a cambiar de aquí para allá y empezamos a saltar. O nos mantenemos firmes en fe y en oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El silencio va a ayudarnos no solamente a Él, sino a nosotros mismos demostrarnos de qué realmente estamos hechos y realmente estamos caminando en fe, ¿verdad? Pero lo invisible de Dios hace en nosotros ese desierto, ¿verdad? Porque determina lo que no vemos. Pero después se va a hacer visible. Ese desierto no es para siempre, ¿verdad? Es como todos los procesos, en algún momento va a acabar. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso está en todo. El día no dura todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos el día y la noche. Hemos tenido problemas, pero los problemas no duran para siempre, los problemas se acaban, ¿verdad?
Entonces, así mismo, esos desiertos tienen un final. Entonces, hay ciertas cosas que nos ayudan a entender cuando estamos en un desierto o cuando estamos pasando por alguna de esas pruebas. Y una de esas cosas es cuando empezamos a experimentar procesos internos muy fuertes. Empezamos a tener esa pelea interna de sí lo debo hacer, no lo debo hacer, no, pero no debí contestar así, no, pero mejor me quedo callado, y empezamos con esas peleas internas. Las cosas no fluyen tan fácil, ¿verdad? Las cosas se empiezan a poner como complicadas, se empiezan a cerrar muchas puertas, nos sentimos solos, el enemigo empieza a atacar nuestra mente una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¿Y por qué nos ataca? Porque estamos en esos procesos de prueba. Y ahí es donde más tenemos que acercarnos a Dios a través de la oración, para fortalecernos. Esas son cosas que nos dejan ver que estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Estamos pasando por ese desierto, por esa prueba. Y eso no quiere decir que Dios nos abandonó, sino que como pasó con Jesucristo en el desierto, es parte del diseño, porque ese diseño nos ayuda a formar el carácter, nos ayuda a formar la fe, nos ayuda a encontrar eso que nos hace falta. El desierto no nos va a destruir, ¿verdad? Esos procesos no nos destruyen. Esos procesos, al contrario, nos ayudan a desintoxicar nuestras vidas, nos ayudan a refinar nuestras vidas, nos ayuda a desligarnos del pasado y nos ayuda a prepararnos con autoridad, porque cada vez que pasamos por un proceso salimos más fuertes. Porque una vez que hemos pasado un proceso y ya lo superamos, ya sabemos de lo que somos capaces, ¿verdad? Entonces salimos con mayor autoridad, salimos con mayor fuerza y con mayor motivación también. También hablaba él del ministerio o de la activación, ¿verdad? Porque después de ese desierto, entonces, ¿qué empieza? Empieza un flujo, empiezan a salir oportunidades, empiezan a verse las cosas más fáciles, empiezan a abrirse las puertas después de que pasamos ese proceso. Entonces, imagínense, Jesús tuvo 3 años de fruto, porque él duró 30 años de preparación y después duró 3 años con ese fruto, ¿verdad? Donde iban, lo buscaban, gritaban por él, les daban comida, lo pasaron por todos lados, lo llamaban el rey, ¿verdad? Después de 30 años, solamente duró 3 años en ese proceso. Hasta que tuvo que llegar al Getsemaní, hasta que tuvo que llegar a ese proceso de rendición. Entonces, el desierto prueba nuestra identidad, ¿verdad? El desierto nos ayuda a probar esa identidad como hijos de Dios. Pero la rendición o el Getsemaní, donde él tuvo que ir a orar, prueba nuestra voluntad. ¿Y por qué digo prueba nuestra voluntad? Porque ¿se acuerdan cuando él dijo, pasa esta copa? Esa era la voluntad de él. Y asimismo nosotros vamos a empezar a probar nuestra voluntad. Porque aquí no vamos a pelear con el diablo. Aquí vamos a pelear con nosotros mismos. Ahí es cuando empieza esa pelea interna y por eso hablo de esa prueba con la voluntad. ¿Quiero que se cumpla mi voluntad y mis deseos y mi manera y a mi tiempo, o quiero que sea al tiempo y a la manera de Dios? Entonces por eso hablé de rendición. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Ahí donde él se quebrantó, en esa temporada de rendición. Y ahí es donde empezamos esa pelea interna y ¿qué pasa? Nuestra alma se resiste, ¿verdad? Nuestra alma no quiere esos cambios. Nuestra alma y nuestros pensamientos se confunden en ese proceso de cambio. En ese proceso de nuestra voluntad se empieza a cambiar y no entendemos ese proceso. No entendemos por qué las cosas están pasando de la manera que están pasando. Porque son ilógicas. Porque pareciera que en vez de llevarme hacia la victoria o hacia una bendición, parece que me está llevando hacia el fracaso, ¿verdad? Porque todo parece ir hacia el lado oscuro y no es así. Es que está matando nuestra voluntad. Porque ya ese Getsemaní o eso no es un ataque externo, ya es una batalla interna, ya es una batalla entre el viejo yo y el nuevo yo. Entonces muchas veces podemos ver estas cosas a través de ¿qué? De que empezamos a sentir un peso emocional sin explicación. Muchas veces nos sentimos tristes y no sabemos ni siquiera por qué estamos tristes, pero estamos tristes.
Y es porque empieza a morir ese viejo yo y le da paso al nuevo yo. Tenemos que empezar a tomar decisiones difíciles cuando estamos en ese proceso. Nos cuesta soltar algo, nos cuesta soltar personas, nos cuesta soltar trabajo, nos cuesta soltar cosas materiales cuando estamos en ese proceso. En ese proceso, nuestra mente y nuestro espíritu se pelean, porque nuestra mente lógica quiere una cosa y nuestro espíritu a través de Dios quiere otra. Y algo dentro de nosotros no sabe cómo rendirse, porque le cuesta rendirse a la palabra, le cuesta entrar en obediencia. Entonces, ese proceso no es una derrota, es una transición. Es la antesala de la multiplicación. Ahí vendrá una lucha interna, ¿verdad? Y muchas veces nos vamos a preguntar, ¿realmente esto es lo que quiero? Porque empieza a verse todo tan mal que dice uno, bueno, realmente esto es lo que quiero, realmente quiero dejar mi trabajo, quiero dejar mi pareja, quiero, no sé, hacer algo diferente con mi vida. ¿Realmente esto es lo que quiero? Y empezamos a cuestionar, ¿realmente estoy listo? ¿Realmente puedo cargar con este propósito? ¿Lo puedo lograr? Y ahí es donde empieza esa pelea que dije ahorita entre nuestros pensamientos y nuestra alma, porque nuestra alma está buscando que crecer, nuestra alma está buscando ir hacia ese propósito que hemos orado, pero nuestro pensamiento por miedo no nos deja llegar ahí, ¿verdad? Entonces después viene la etapa donde Jesús estuvo en la cruz, que es igual a sacrificio. Entonces en esa temporada es donde algo debe empezar a morir. Y algo debe empezar a morir, me refiero a morir ese viejo yo, y debe empezar a morir ¿qué? El orgullo que tenemos, dejar de ser orgullosos, tiene que empezar a morir la dependencia propia, porque ya no dependemos de nosotros mismos, ya tenemos la dependencia de Dios, ¿verdad? Ya podemos depender de Él, ya entendemos que hay una fuerza mayor que nos ayuda a entender eso. Tenemos que empezar a dejar relaciones tóxicas, tienen que morir esas relaciones tóxicas, y no solamente de parejas, de amigos, de, de viejos hábitos, ¿verdad? Tiene que morir esa versión vieja de nosotros que no nos deja prosperar. Y yo sé que ese proceso es doloroso, porque en ese proceso vamos a dejar muchas cosas atrás, pero ese proceso es necesario para poder ser transformado. Si no matamos eso viejo, no vamos a poder seguir hacia adelante. Y después de ese proceso, vamos a vivir ¿qué? La resurrección como la vivió Jesucristo. Para nosotros, ¿qué significa la resurrección? Significa la transformación. ¿Ok? Después del sacrificio viene la multiplicación. Después de que pasamos todo eso, ¿qué es lo que pasa en nosotros? ¿Verdad? Empezamos a tener ¿qué? Una nueva mentalidad. Empezamos a tener una nueva autoridad sobre nosotros mismos, ¿verdad? Ya nos podemos controlar, ya podemos tomar decisiones diferentes. Ya empezamos una nueva temporada en nuestras vidas porque tomamos otras decisiones. Ya tenemos nuevas conexiones. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de gente diferente y nueva como ustedes, por ejemplo, aquí. Yo los conocí a ustedes porque estamos en una, ¿qué? En una temporada nueva. Estamos en un cambio. Estamos en una transformación. Todos los que estamos aquí estamos por eso, por una transformación. Porque estamos buscando ese proceso de dejar el viejo yo para encontrar el nuevo yo. Y cuando encontramos esta nueva temporada, estas nuevas conexiones, tenemos nuevas oportunidades. Después de que tenemos todo esto, nosotros recibimos una autoridad. Y una autoridad, ¿por qué? Porque empezamos a encontrarnos en una manera en que ya no nos domina. Ya no nos domina el alcohol, ya no nos domina el cigarro, ya no nos dominan los amigos que vienen y te dicen vamos aquí, vamos allá, ya no te domina la persona que antes te agarraba y te manipulaba, ¿verdad? Porque ya entendemos que tenemos una autoridad y que no dependemos de más nadie, sino que empezamos a dominar lo que antes no dominábamos. Empezamos a caminar ¿con qué? Con seguridad, porque ya sabemos que tenemos esa identidad nueva que somos hijos de Dios. Ya nuestra vida empieza a tener un impacto, pero no un impacto solamente para nosotros, sino un impacto hacia los demás, porque nos vamos a empezar a volver referencia para otras personas, porque otras personas van a ver nuestro cambio y van a querer ser parte de ese cambio o van a querer encontrar ese cambio también. ¿Ok? Entonces, si vemos todo esto, realmente nuestro propósito es seguir el camino del Hijo, el camino de Jesucristo. Nuestro propósito personal es ser transformado a la imagen de Jesús, para vivir como Él vivió, amar como Él amó y cumplir
lo que Él soñó para nosotros, que era la salvación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Getsemaní qué es? Getsemaní es la parte donde Jesús, antes de ser crucificado, se fue a la montaña después de la última cena para orar, porque él ya sabía que lo iban a ir a buscar. Entonces él se fue al Getsemaní a orar y ahí fue cuando los discípulos se durmieron y ahí fue cuando los guardias romanos llegaron a buscarlo. ¿Es como un pueblo o...? Una montaña, Ah, ok, gracias. sí, una montaña. Como es un concepto de olivos, donde hacen los olivos. Sí, 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 es una montaña donde hacen los olivos, correcto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, la semana que viene vamos a ver cómo encontrar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Y cómo encontrar nuestro llamado específico. O sea, ciertas cosas que nos van a identificar cómo podemos acercarnos más a ese llamado que tenemos cada uno. ¿Ok? Bueno, vamos a dar las gracias, María José. Bueno, estoy muy agradecida por estar aquí, por la vida de ustedes y bueno, a pesar de que muchas cosas no entiendo y tengo ese conflicto interno, aquí estoy. O sea, estoy caminando por obediencia o por disciplina, porque hay muchas cosas que no entiendo y como te dije cuando hablamos, hay muchas cosas internas que están como en conflicto, pero bueno, no necesito entender, necesito es mantenerme. O sea, y aquí estoy por eso mismo, Claro, por obediencia. claro, es que ahí empieza lo que yo decía ahorita, empieza el conflicto entre el viejo yo y el nuevo yo y nuestra voluntad. Nuestra Ujú. voluntad nos va a llevar por un camino totalmente diferente porque Dios nos va a pedir hacer cosas que no tienen ningún sentido. Y lo digo con propiedad, o sea, yo he hecho cosas que para cualquier otro ser humano no van a tener sentido en esta vida, pero que me han llevado a estar donde estoy y al final del día entiendo por qué me llevó ahí y con qué intención me llevó ahí. El hecho de que te pongas así quiere decir que es un buen camino, porque si no, no lo sentirías. Fuera como algo más. ¿Sí me entiendes? Y este es un proceso donde todos vamos a caminar en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Yo llevo desde el 2019 en esto, pero hay personas que pueden crecer mucho más rápido en meses, porque no se trata del tiempo, se trata del plan que cada uno quiera y también las decisiones que tomemos cada uno, de asegurarnos de que nuestro proceso no sea más largo por necedad, porque mi proceso ha sido más largo por necedad, porque he tenido que tomar decisiones que no he querido tomar o decir cosas que no he querido decir y eso retrasa las cosas también. ¿Ok? Gracias, María José. Caro, Bueno, agradecida por este espacio, la verdad que me encanta cómo hablas y cómo te expresás y contás todo, o sea, me entra todo mucho más fácil. Y bueno, agradecida porque desde que Noé dijo que el diablo era como la ansiedad y la prisa, ahí es como que empecé a soltar y a entregarme a la hora, al proceso, porque yo siempre fui muy ansiosa de querer todo ya. Y ahora es como que estoy aprendiendo a disfrutar del momento y ya, si veo que estoy ansiosa, voy más lento y bueno, sí, me siento como mucho más conectada con Dios y, y nada, y siento que confío y tengo más fe y ya puedo soltar el control, así que agradecida por tener esa paz. qué bendición. Y gracias a ti por tu testimonio y estar aquí. Fer, Buena, ¿qué tal? Bueno, yo también, gracias por el espacio, gracias por tus enseñanzas, como siempre digo, cada cosita que vemos cada lunes me sirve para todo el resto de la semana. Es increíble como siempre coincide la palabra con después con la prédica. Y bueno, nada, contento, feliz, en paz, eh, de estar mejorando día a día, de seguir aprendiendo, o sea, lo único que quiero hoy en día es seguir aprendiendo y más y más y más, y aplicando, ¿no?
También contento porque estoy teniendo esa mejor conexión. A veces me pasa de que como que quiero entender más y parece como que me cuesta y como que me olvido por ahí de algo del día anterior que me había hecho. No, pero si ya no había entendido bien, bueno, recapitulo y vuelvo unos pasos para atrás y me vuelvo a enganchar otra vez. Y bueno, nada, vengo, la verdad que caminando por fe ya hace meses, o sea, ya sé, digamos, para dónde voy y bueno, nada, hoy especialmente me resonó un montón todas las cosas que dijiste y así que bueno, nada, muchas gracias a vos y obviamente a Noé también en cada mentoría y hasta hoy mismo que en las historias que subió hoy, siento, o sea, siempre me pasó obviamente, pero últimamente se parece como una mini mentoría en 5 o 6 minutos según lo que hayan durado las historias, es increíble, así que bueno, nada, gracias a todos, a los compañeros también, adiós, gracias a todos. Gracias, Fer. Noé, Bueno, gracias, Fer. Y gracias, gracias por este espacio, gracias por realmente dedicar tu tiempo a Dios y a nosotros y al servicio. Gracias a ustedes también por formar parte de la escuela que realmente al principio me resonó mucho lo que vimos hoy porque claro, al principio quizás no entendía muy bien por qué hacía lo que hacía, pero hoy cobró un sentido mucho más grande y sobre todo la Mastermind cobró un sentido mucho más grande ahora que nos veo a todos acá. O sea, eso estaba escrito, eso tenía un propósito que solamente Dios podía ver y cada uno de nosotros, todos fuimos escogidos, o sea, literalmente elegidos para estar ahí y para estar hoy acá. Y también es muy loco, justo hoy había visto un podcast que hablaba sobre la vida de Jesús y un poco también esto que vimos hoy. Y si hay algo que le quiero agradecer a Dios es nosotros creo que no tomamos conciencia de lo afortunados que somos por tener acceso a Dios. O sea, antes era algo prácticamente, por no decir imposible, y ahora con orar y con seguir a Jesús y con leer la palabra y ser obedientes, obviamente, podemos acceder a Dios directamente y es, o sea, si lo pensás por un minuto creo que es el mayor regalo. El video particularmente hablaba sobre la Navidad, ahora que estamos todos en época navideña, el nacimiento de Jesús, todo eso, pero el regalo ya fue recibido, o sea, ya tenemos nuestro mayor regalo, no hay nada de este mundo que pueda equipararse a eso y cada vez que me siento perdida, es como que Dios me dice, pone tu mirada en mí y ya obtuviste el mayor regalo del mundo. El resto es como un agregado, esta experiencia y obviamente para poder ayudar y que otros, perdón si me extiendo, pero que otros también vivan lo mismo. O sea, hoy en oración me salió decirle, si yo tuve la gracia de tomar conciencia de Dios y de tenerte y de saber que voy a estar, si Dios quiere, en mi eternidad con Él, otros se merecen, a costa de mi propia vida, a costa de absolutamente todo, de que nos critiquen, de que... Y ni siquiera pasamos lo que pasó Jesús, que lo escupieron, lo maltrataron, lo crucificaron, lo mataron, todo eso. Es como que realmente nosotros tenemos que sacrificar nuestra vida para que otro también pueda tener esa eternidad y esa conexión con Dios, porque todo el mundo se lo merece. Y si nosotros tenemos que sacrificar cosas, bueno, es lo mínimo que podemos hacer por lo que Él hizo por nosotros, con todo lo que acaba de explicar Andrés. Así que eso me vuela la cabeza y quiero agradecer por eso. Amén. gracias, Noé. Yes, Ay, les quería comentar un poquito de lo que me está sucediendo y sobre todo para mi Majo que se anime un poquito más. Yo al inicio igual no sabía para dónde dirigirme. Hubo un tiempo que estuve tan metida a esto de la Biblia y así como no también nos ha explicado de esto que a veces tendemos a tergiversar la información. Yo siempre he tenido, o sea, desde jovencita he tenido un problema con mi peso, ¿no? Que no me gustaba.
tal cosa. Total que yo empecé a despertar desde mi peso. ¿Por qué? Porque sentía esa incomodidad. Después, bueno, me metí a asesorías de la parte física, llegué a la mentalidad, llegué a Noé, llegué a la espiritualidad y así he ido. Y, y después, como ya estaba en esto de la Biblia y como decía, Dios te ama, como estés, y se me fue metiendo eso de que hay un dulcecito, caer mucho a los atracones, igual me venía pensamientos de que igual Dios te ama, o sea, cosas así, pero estaba como que retrocediendo a mi proceso y me estaba sintiendo mal. Entonces decía, no, esto no es de Dios. Y después duré casi una semana y llore y no sabía qué me pasaba. Y después en oración pedía esa claridad que tenía que hacer y como que me lanzó algo de disciplina y obediencia. Eso. Después decía, ¿cómo? En esto de las redes sociales, me apareció una chica que me influenció en esta parte de del físico-culturismo. De ahí vi, más que más que el resultado, vi el proceso, esa fortaleza mental que se necesita. Entonces dije, a ver, vamos por aquí. Si necesito esta parte de ser disciplinada y obedecer, me metí con un coach que tengo que ser así, disciplinada y obediente. Y decía, bueno, al inicio como que me dio mucha incertidumbre y total que las cosas cuando es de ser fluyen y me inscribí y tal. Y luego me lanzo algo como que acabas los 3 meses y quiero abstinencia y te casas, así. Y yo, ¿pero por qué? O sea, como que sí sentí muchas cosas, dije, ¿por qué? Y después, bueno, cuando ya inicié, ya me contacté con mi coach, me mandó, es una dieta así, porque al inicio igual trataba de hacer esto del ayuno y después fui entendiendo que cada quien vive su proceso, es muy diferente el proceso de cada quien. Y porque incluso intenté eso del ayuno y me fue peor y retrocedí, entonces creo que depende. Y, y me lanzó a esto y dije, y ahora yo cómo hablo con mi esposo. Y sí, me entró también la duda. Al inicio, primero vamos con la parte física, en esto de ser bien obediente con la comida, porque era por ahí como que me tiraba, como que se metía el enemigo en la parte de la comida, ¿no? Y aparte que tengo la panadería, entonces era como que un gran reto, porque igual tengo ahí la tentación al lado. Entonces, bueno, dije, voy a hacer, y igual cuando ya me contacté con mi coach, me dijo, yo soy el que tiene la experiencia, tú solo obedeces. Y después yo relacionaba, digo, y Dios también cuando nos envía a hacer cosas, uno a veces no quiere hacer, pero Él es el que sabe. Entonces han sido cosas que he ido aprendiendo a esto y estoy viviendo ese proceso. Ahora con esto de la abstinencia, como que dije, ya ahora, ¿cómo le digo a mi esposo? Bueno, le digo esposo, aún no estábamos casados, ¿no? Y total que un día le dije, no sé, y como él, bueno, sí, me comprende, le digo, Bran, estoy en este proceso, yo sentí una voz que me dijo, le digo, pero igual me entró el miedo, y por eso más lo comenté a él, le digo, siento que, o sea, considero que los hombres son más sexuales, ¿no? Entonces dije, yo ahora y si se va a buscar otra chica o se va a algún lugar y tal. Entonces, bueno, con él ya me calmó, dijo que tranquila y todo. Pasó una semana y justo esta semana tuvimos una como que pelea. Estaba como que él como que aburrido, no sé, estresado y así. Hace tiempos no pasaba. Y eso también es otro tema que les comenté que él se volvió mucho más cariñoso con esto de cuando pedía a Dios y todo eso, ¿no? Recién fue esa pelea. Entonces decía, ¿y ahora será que estoy haciendo mal? Entonces, bueno, total que igual él se puso a llorar, dijo que él no sabía lo que estaba pasando con él. Y se puso a llorar y dijo, yo sí le amo, yo quiero estar con usted y todo. De ahí volvimos a conversar del tema. Le dije, es que yo tampoco entiendo para qué, le digo. Y justo ese día abrí mi Instagram y me salió un video de una chica que igual, algo así, y habían dejado de tener relaciones con su pareja y luego se habían casado.
Entonces digo, pero ¿por qué si no busqué? Entonces era como que para mí fue como que, Jessica, estás por buen camino y ya, o sea, yo ya estaba como que más segura porque me entraba otra vez la duda. Y bueno, total que después lo conversé con mi esposo, le dije, haga, este es un proceso y vamos a salir renovados. Seguramente Dios nos quiere como una pareja, porque hay muchos que nos dicen que nos admiran por la forma en que nos tratamos con cariño. O sea, digo, tal vez haya por ahí un mensaje, no sé, no sé a dónde voy a llegar. Total que lo único que estoy siendo ahora es obediente, obediente, disciplinada y sobre todo me está gustando en la persona en la que me estoy transformando, desde mi comodidad con el peso, desde mi unión con Dios y ahora este proceso que estoy viviendo con mi esposo. Y eso les quería compartir y agradecer a ustedes que son mis pilares en esta parte de la parte espiritual, porque sí se necesita bastante fortaleza, porque siento que si no tuviera esa fortaleza, hace tiempo hubiese caído, pero estoy viviendo eso. Gracias por el espacio. Gracias, Jess. Fíjate, todo tiene una razón de ser y tú lo acabas de decir. Muchas veces, primero, Dios nos llama a la abstinencia cuando no estamos casados, ¿verdad? Porque es un pecado. Se supone que estemos casados para tener relaciones sexuales, número uno. Y muchas veces estando casados también te va a llamar a la abstinencia. Y tú preguntarías, bueno, pero ¿por qué? Si estamos casados, todo está bien. Y es porque Dios sabe y conoce nuestro corazón. Y Él conoce también nuestros sentimientos. Y cuando Él quiere fortalecer una pareja, no quiere fortalecerlo nada más físicamente, porque hay muchas parejas que están unidos por lo que pueden hacer físicamente, por las relaciones, más no como pareja. Y por eso hay que crecer en Dios. Y la única manera de crecer en Dios es que esas cosas externas no estén ahí, como las relaciones sexuales. Porque mucha gente, vamos a ser claros, mucha gente son infieles simplemente porque les gusta acostarse, pero no hay más nada, ¿verdad? Se siente bien, se acuesta con esa persona y no se vuelven a ver y cada uno sigue su camino. Y eso son cosas que no fortalecen una relación y menos una relación o una pareja que tenga a Dios en el medio. ¿Sí o no? Nuestra relación con Dios tiene que crecer y para crecer Él va a ir moviendo sus fichas de una manera que puedan darse cuenta que tienen que ponerlo a Él primero y en el medio de la relación. Y eso es lo que realmente busca. Esa conexión directa, no solamente de cuerpo, sino de espíritu, y que la puedan fortalecer. ¿Ves? Pero bueno, gracias por tu testimonio. Evi, Buenas. Bueno, yo gracias por el espacio. La verdad que siempre es hermoso escucharte, Andrés. La verdad que la forma en que lo comunicas, no sé, a mí me interpela mucho y siempre es un mensaje muy lindo el que me dejas. Y es una forma súper linda de aprender la Biblia también, así que gracias por eso. Bueno, gracias a todos ustedes. La verdad que todo lo que contaron un poquito, todo me tocó un poco el corazón o también tenía algo que ver conmigo. Algo lindo que quiero agradecer mucho a Dios y que ya se lo agradecí y les cuento es que bueno, esta semana pasada me encontré con mi mejor amigo que hace un par de años vive en Barcelona, pero bueno, todos los años puede venir y la última vez que nos habíamos visto en persona fue el año pasado, a esta altura del año, y yo la verdad era nada, estaba en el barro, o sea, estábamos bastante mal. Y bueno, después nos seguimos escribiendo un poco así por, bueno, WhatsApp, qué sé yo, la vida, los horarios y qué sé yo. Y de repente él un día me dice, bueno, él me dice así loca, me dice, loca, ¿qué onda? ¿Sos católica? Un día leyendo un versículo. Y yo le puse, amigo, creo en Dios. Y después como que las conversaciones siguieron. Y un día me escribe y me dice, bueno, voy para Argentina, qué sé yo. Y la cosa es que cuando nos vimos, me saluda y me dice, no sé con qué persona me estoy encontrando. Y yo le digo, bueno, pregúntame, ¿qué pasa? Bueno, y ahí la verdad que se dio una conversación muy linda, pudimos compartir un montón el fin de semana y la verdad que cuando le empecé a contar mi proceso, cómo había conocido a Noé, cómo los conocí a ustedes y cómo se había dado todo, me dice, qué fuerte. Y los dos nos miramos así a los ojos y como que se nos pusieron los ojos cristalinos, digamos, como con ganas de llorar. Y me dice, qué fuerte, amiga. Es como que, qué lindo de la forma en que se lo estaba contando. Y la verdad que me quedé con esa sensación de que le había plantado una semilla, o sea, como que de alguien
que nada, o sea, porque me dice, no, yo la verdad, si me vas a hablar de la iglesia, le dije, amigo, yo no te voy a hablar de nada que vos no quieras, pero si vos querés preguntarme algo, y bueno, y él solo empezó a... ¿Y cómo hiciste? ¿Y por qué? ¿Y cómo llegó Noelia a tu vida? Y, pero esa gente, vos decís que no sé qué. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y contame más, contame más, contame más. Y bueno, qué sé yo, la verdad fue lindo. Creo que quedó ahí un mensaje que estuvo bueno. Así que nada, estoy contenta con eso porque la verdad que antes de verlo había tenido el pensamiento, había venido el muchacho a decirme, bueno, ahora tu mejor amigo también se va a ir, o sea, lo siento, o sea, acá se terminó y yo la verdad que es una persona que amo con todo mi corazón. Y bueno, ¿no? Así que nada, estoy muy contenta con eso, así que, qué sé yo, se permitió escucharme y también permitió, creo que un poquito escuchar a Dios, así que estuvo bueno. Gracias, Emi. Claro, es que fíjate, tenemos que ver esto como lo que realmente es. Y yo lo he dicho muchas veces, tenemos que ser ¿qué? Testimonio vivo, embajadores de la palabra, y lo que más habla es en las personas que nos convertimos. Ujú, Pues yo puedo ponerme todos los días en Instagram, que no lo hago nunca. Es más, yo no sé ni cómo llegué a empezar este estudio bíblico, sino por obediencia. Pero en fin, a lo que voy es que cada uno de nosotros tiene el mismo poder de sembrar esa semilla en los demás. ¿Ves? Porque todo lo que tú has aprendido con Noé, conmigo, con las redes sociales, con la aplicación de la Biblia, con lo que lees a diario, te ha ido transformando. Y la ujú, gente ve esa transformación. Y esa transformación es que es lo que la gente quiere. La gente quiere entender cómo has llegado a ese punto. La gente que es grosera y después no dice grosería, los que son mujeriegos y después ya no, los que beben y ya no. La gente quiere entender eso, pero no es de la parte religiosa. Y yo creo que esa es la parte más importante que deberíamos entender, que esto no es religión. Esto es de acuerdo. simplemente seguir a Dios y la palabra de Dios. Ujú, Y cuando empezamos a hacer eso, estamos haciendo parte de nuestro propósito, porque todos tenemos el mismo propósito, de ir a ser discípulos a las naciones, de ir a sembrar esa palabra, sea quien sea. Y a nuestra manera, porque fíjate, yo estoy seguro que la manera que tú se lo explicaste no es la misma manera que yo lo explicaría o Noé o Fer lo explicaría. Tú lo explicaste con tus palabras. ujú, sí. Y así vamos sembrando esas semillas en otras personas, lo cual se vuelve como un tentáculo, porque si tú siembras en él, más adelante él va a sembrar en alguien más y en alguien más y en alguien más y se vuelve una cadena. Por eso llaman cadenas de oración y toda esa cosa, porque se va expandiendo. O sea, el poder que tenemos es mucho más grande del que imaginamos. Aquí ya vemos 9 personas, pero realmente después de esto no van a ser 9, porque cada uno de nosotros algo aprendió aquí que va a ir a contarle a alguien más, y ese alguien más a alguien más, y así vamos esparciendo la palabra. Así como se esparce lo malo, también se esparce lo bueno. Gracias, Emi. Gracias. André, Hola, bueno, lo mío es cortito hoy, solo quiero agradecer por este estudio, por tu energía de siempre. Y la verdad es que hoy me pasó en particular que me dio mucha paz escucharte. ¿Se me escucha? sí, Ahí está. Me dio mucha paz. Siempre resueno con muchas cosas que decís, pero hoy en particular sentí mucha paz con todo lo que dijiste, así que quiero agradecerte por eso. me alegro mucho. Bueno, le voy a dar las gracias a Dios. Yo siempre doy las gracias a Dios, pero hoy realmente quiero darle las gracias a Dios. Y yo quiero servir de lo que acabé de decir, de testimonio. Yo he hecho muchas cosas en mi vida y, y hoy he visto un fruto. Hoy he visto una bendición. Siguiendo adelante. He hecho muchas cosas malas, muchas cosas que no estuvieron bien, pero he hecho muchas cosas buenas. Dentro de eso están ustedes, este estudio bíblico, haberlos conocido. Yo recibí una bendición de Dios, no voy a decir qué es porque no importa lo que fue. Lo que sí importa es que Él me bendijo grandemente el día de hoy y quiero darle la gloria y la honra a Él y quiero llamarlos a la obediencia. Quiero llamarlos a que si Dios les ha pedido que hagan algo, lo hagan de corazón, que no tengan miedo, que así el mundo se les venga arriba, todo el mundo les diga que están locos, que son fanáticos, no importa. Si Dios lo puso en su corazón, yo les pido que por favor lo hagan, que sigan adelante con ese sentimiento, de ese espíritu que los está guiando por ese camino, porque al final del día, sí, vamos a pasar por ese desierto, sí, pasé muchos días difíciles,
aunque no se note, muchos días lloré, me sentí mal, pero aquí estoy. Y puedo decir que lo logré gracias a Él. Y no solamente lo que pude lograr, sino que me ha transformado, me ha cambiado, me ha vuelto una persona nueva, una persona que ha servido de testimonio para muchos y yo sé de corazón que voy a seguir sirviéndole hasta el día que Él me llame a vivir con Él. Y yo sé que Él tiene cosas grandes preparadas, no solamente para mí, sino para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y no lo digo simplemente porque, ay, es bonito decir que Dios nos ama y que Dios tiene algo para nosotros. No, se los estoy diciendo porque lo he vivido. Se los estoy diciendo porque lo estoy viviendo. Le estoy diciendo porque lo he visto. He pasado momentos difíciles de donde no he tenido ni para comer y de algún lado sale. Siempre que he tenido algo que pagar, de en algún lado aparece. Dios me pone ángeles en el camino y ustedes son parte de ese ángeles que me han traído aquí a hacer esto. Entonces, gracias y Dios los bendiga y vamos a orar. Amén, hermano. Amén. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo de estudio en el cual nos has iluminado, que nos has permitido compartir. Agradecemos la oportunidad de explorar la vida y las enseñanzas de tu Hijo Jesús, así como también nosotros somos hijos tuyos y nos identificamos como hijos tuyos. Nosotros hemos cambiado, Señor, para tu gloria y para tu honra, y haremos todo lo que tú has escrito y sabemos que tus promesas, Señor, son verdaderas. Que tu presencia entre nosotros siempre nos acompañe y que recibamos con humildad y entendimiento todo lo que nos has concedido el día de hoy. Gracias por abrir nuestros corazones a la profundidad de tu amor y del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias por su salvación, por su propósito, por haber hecho cosas maravillosas para que hoy podamos estar aquí hablando de ti, exaltando tu nombre, Señor, y buscándote cada día. Que las lecciones que aprendimos el día de hoy nos inspiren a vivir conforme a tus mandamientos y en obediencia, reflejando en nuestro diario vivir el amor, la compasión que Él nos enseñó a través de estos versículos. Ayúdanos a guardar en nuestros corazones la verdad de tu palabra y que cada uno de nosotros, así como aquellos con quien nos encontremos, también sean transformados por el poder vivo de tu Espíritu. Que este tiempo de aprendizaje, Señor, fortalezca nuestra fe y nos haga más semejantes a Cristo en todo. Señor, te pido que sigamos siendo guiados por tu sabiduría, que podamos enfrentar nuestras propias pruebas con la misma valentía y paciencia que Jesús mostró en la cruz. Que nuestras acciones siempre glorifiquen tu santo nombre y que traigamos luz y esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Nos entregamos en tus manos amorosas mientras continuamos nuestras vidas, pidiendo que nos guardes, nos cuides y nos prosperes y nos ayudes a inspirar y compartir el amor y la verdad que hemos experimentado el día de hoy. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, Andrés. Buenas noches para todos.